Están ya con nosotros aquí en el set de Córdoba TV, Alejandra Vanessa. Muy buenos días, Alejandra. Buenos días. Elena Medel. Elena, buenos días, bienvenidas a las dos a Córdoba TV, a este martes que abrimos con el colectivo de La Bella Varsovia. Vosotras, además de escritoras, críticas literarias, sois las coordinadoras y, bueno, el alma, ¿no?, de La Bella Varsovia. Me decíais antes, Elena se encarga más de la edición, Alejandra más de la gestión, pero bueno, nos intercambiamos, ¿no? Aquí todas hacen de todo, ¿no? Sí, es lo que hay, tenemos que, además porque a las dos es un tema que nos interesa en los dos campos y bueno, pues según el momento una se ocupa un poco más de una cosa u otra, pero al final las dos participamos de todas las cosas que hacemos en La Bella. Ya muchos años con este compromiso, a pesar de vuestra juventud. Si no recuerdo mal, cuando tuve la suerte y la oportunidad de conoceros, La Bella Varsovia ya tenía muchísimo peso, ¿no?, en el ambiente cultural de la Córdoba de la época. Bueno, en otoño cumplimos 9 años. Casi nada. Para un proyecto cultural Claro. en Córdoba, por ejemplo, es bastante tiempo. Lo más normal es que, bueno, pues un par de años de actividad y a lo mejor termine diluyéndose todo. Pero bueno, nosotras eso cumplimos ya 9 años y además cada vez con más proyectos y cada vez con más ideas, ¿no? Porque el otro día lo hablábamos y muchas veces nos cuesta explicar qué es, pero o sea, llegábamos un poco a la conclusión de que termina siendo una fábrica de ideas. Todas las iniciativas que se nos ocurren terminan relacionándose tarde o temprano con lo que es nuestra idea de ver la cultura y terminan entrando en ese paraguas que es La Bella Varsovia. Por eso vosotros en vuestra página de Facebook decís, editamos, agitamos, nos lo pasamos bien, poesía joven, cultura y otros saltos mortales, ¿no? Yo creo que la definición es realmente buena. Pues sí, porque nacimos como editorial, de poetas jóvenes, amigos que nos gustaba mucho lo que hacían y que quizás pues era un poco más complicado que pudieran acceder a publicar en una gran editorial, como grande quiero decir. Y bueno, dijimos, bueno, pues ¿y por qué no se lo editamos nosotras? Y bueno, ahí es donde nació un poco, surgió la idea, pero claro, una vez que te metes en estos fregados, al final empiezan a nacer nuevas inquietudes, ves cómo está el panorama de las cosas que hacen y dices, bueno, pues a mí me gustaría que se hicieran también estas cosas o de tal modo, quizá de una forma más fresca, es lo que pretendíamos por lo menos, y lo que seguimos pretendiendo, ofrecer la poesía de una forma fresca, la literatura en general. Y bueno, pues eso nos ha llevado a organizar encuentros varios, fiestas polacas, como lo llamamos, acercar la literatura a los bares. Y bueno, y ahora pues estamos comenzando también con la mitad de los cursos de escritura, es lo que estamos ofreciendo últimamente. Y por eso tenemos mucho de lo que hablar, continuando con ese símil vuestro, auténtica destreza acrobática y tal como está el patio, ¿verdad? Triple salto mortal y con los ojos vendados, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Sí, es complicado. De todos modos, yo creo que desde el principio ya era complicado, ¿no? Que todo el mundo sabe que la cultura, la literatura, la poesía es como un poco, sí, salto suicida. Y de hecho siempre estuvimos presentando por Madrid, Barcelona, La Bella Varsovia como editorial y los libreros nos decían, vosotras, pero sois las editoras, pero de poesía nada más, y nos miraban con cara de felicitación y al mismo tiempo de estas chicas están un poco locas. Y bueno, no sé qué iba a decir, pero continúame tú, Elena. Pues un poco eso, la propuesta que estamos desarrollando últimamente es la de los talleres de escritura, porque nosotras impartíamos ya talleres por nuestra cuenta desde hace varios años y sí que vemos que hay una necesidad de asistir a talleres de escritura, es decir, que es algo real. Probablemente tengamos otras necesidades mucho mayores, pero sí que es verdad que a quien le gusta escribir y a quien le gusta leer, le gusta también compartir ese momento, ¿no? Ese momento de reflexión en torno a un cuento o un poema que le gusta, en torno a un cuento o un poema que ha escrito él mismo. Le gusta también saber, el acto de la escritura es un acto solitario, desde luego, pero también nos gusta saber, bueno, pues qué opinan los demás. Es muy complicado que uno mismo, o por lo menos al principio de esa labor de escritura, sepa identificar en qué falla, en qué acierta. Entonces los talleres de escritura sí que ofrecen esa posibilidad de ir aprendiendo de la mano de otros
y sobre todo charlando con otros, ¿no? De, bueno, pues ver que la escritura es ese acto solitario, pero en el que también se puede estar acompañado. Así que, a pesar de aquello que decía Juan Gelman, de que la poesía es resistencia por el mero hecho de existir, se consuma mucho o poco, es posible, ¿no? Vosotros estáis demostrando que es perfectamente factible que exista verdaderamente esa conexión como el lector, e incluso que el lector asuma el reto de ser creador, ¿no? Que veo que es algo que está como denominador común de todos estos bellos talleres que nos proponéis. Claro que para nosotras es fundamental que un escritor lea. Y que en un taller de escritura, aunque tú termines produciendo tus propios textos, también lea los de los demás, es fundamental. Un músico, además de ejercitarse con el instrumento, tiene que saber cómo lo han hecho antes los maestros. Claro. Entonces, en literatura, si te vas a poner a escribir cuentos, ¿cómo no vas a aprenderte de memoria lo que han hecho Chekhov o Carver? Y si vas a escribir poemas, ¿cómo no te vas a aprender de memoria lo que ha hecho Lorca? Entonces nuestra idea es esa, acercar los textos, diseccionarlos, ver, bueno, pues dónde están los puntos de aprendizaje o los puntos de enseñanza que nos pueden aportar los grandes maestros. También, bueno, pues proponer que cada uno escoja sus propios modelos. Para nosotras hay varios pilares básicos que son, bueno, pues el de la escritura, el de la lectura, el de la corrección, porque creemos que los textos se hacen con el tiempo y se hacen con la lectura, con la relectura, con el descarte, tachando muchísimo, y sobre todo también lo que pretendemos es que se pierda el miedo a descartar un texto. Aunque nos cuesta mucho porque es nuestro y porque nos ha costado mucho escribirlo, pero bueno, pues si no funciona, quizás porque no sea el momento. Y otro pilar básico es el de compartir con los demás ese texto, ¿no? Y bueno, pues los talleres van enfocados a un poco a recorrer esos 4 caminos que al final llevan a un punto único, que es el de la escritura de un texto que merezca la pena. Y se complementan con unas sesiones que se han venido desarrollando en todo este mes de febrero. Creo que ayer tenía lugar la última, al menos, del mes. Nos encontrábamos con un nuevo tándem de lujo. Por un lado teníamos a María Sánchez, por otro Juan Diego Calzada, es muy conocido por los espectadores de Córdoba TV, porque hemos contado con él, con Vértebro Teatro, en muchas ocasiones. En fin, que los espectadores puedan no solo encontrar, como decía Elena, sus modelos, no solo leer y devorar literatura para aprender a descartar no solo lo que lees, sino lo que escribes, sino también verse reflejados, ¿no? Inspirarse con esas propuestas que nos hacen, ¿no? Esas parejas de creadores. ¿Cómo ha ido funcionando? ¿Qué balance hacéis de esa biblioteca de Babel? Pues la verdad es que muy bueno. Las sesiones han sido todos los lunes de febrero, a partir de las 8, en una sala compartida que tiene el Bar Mundano y la librería Mundalironda. Y bueno, pensamos que iba a ser algo, nos parecía divertido, nos parecía que podíamos aprender todos mucho de las sesiones, ya no solo de libros, porque bueno, eran conversaciones sobre los libros que habían influido a los creadores que participaban en su vida y en su obra. Pero ya no solo era el conocer esos libros, sino cómo lo han utilizado para su creación, qué tipo de lectura han buscado. Y pensamos que iba a ser, como te digo, una cosa muy rica, pero que al final, en cierto modo, se nos ha desbordado porque es que ha sido muchísimo mejor. Desde los primeritos que teníamos, la poquita gente que se enteró de la primera sesión, hasta las últimas sesiones en las que había gente de pie, y ha sido muy enriquecedor. Hemos aprendido mucho de cada uno de los creadores, que, bueno, pues como te digo, han estado hablando no solo de cómo llegaron a la lectura, quién estuvo detrás acercándole libros, cómo se cambian las lecturas, la forma de llegar a ella también desde la infancia a la adolescencia y pues en la actualidad. Y eso, contábamos con un poeta cada semana y después con un artista de otra disciplina. Hemos tenido, como dice, a Juan Diego, que es actor, director y creador, y hemos tenido también a una cantautora, María José Pedraza, es que siempre la confundo con otro apellido, a María José Pedraza. Hemos tenido también a la creadora un poco multidisciplinar, Marisa Vadillo, y al músico y fotógrafo David Molina.
esas sinergias, ¿no?, que surgen entre diferentes creadores. Además, muy interesante ese buscar diferentes disciplinas, ¿no?, para que encontremos realmente esa confluencia. Tenemos mucho más que nos une de lo que nos separa, ¿verdad? Sí, elegimos un cauce u otro, pero en el fondo siempre intentamos, pues como decía Elena en una entrevista concedida al Cultural, explicarnos a nosotros mismos el mundo y curarnos las heridas, ¿no? Claro, también un poco ha sido curioso como en estas sesiones al final gente de distintas disciplinas termina teniendo muchísimo más que ver, a lo mejor que con el poeta de la semana anterior o con el poeta de la semana siguiente, ¿no? Por ejemplo, ayer María y Juan Diego pues desgranaron un montón de influencias comunes que hacen que cada uno en un camino distinto haga cosas muy diferentes, pero partiendo de una misma base, encontrándose en otros momentos. Al final hacemos lo mismo, pero en diferentes, bueno, con diferentes técnicas y probablemente con diferentes caminos de nuevo. Al final yo utilizo mucho esta imagen porque creo que es muy plástica. Pero bueno, y sobre todo lo fascinante ha sido eso, ¿no? La posibilidad de entrar un poco en la mente de cada uno de ellos y ver de qué se nutren, qué buscan. Ha sido como cada encuentro ha sido como un acto casi de, bueno, de curiosidad extrema. Y sobre todo lo más enriquecedor yo creo que ha sido, más incluso que la hora primera de coloquio, ha sido entre ellos el coloquio de después. Es muy complicado que el público participe con preguntas, sobre todo en Córdoba especialmente, siempre cuando se termina algo, se termina alguna conferencia, algún recital, alguna presentación, lo típico de alguna pregunta y se hace el silencio. Y en este caso hemos conseguido que no. Ha habido sesiones que incluso ha durado lo mismo el coloquio que la parte previa. Claro, nos hemos ido a las 2 horas de duración. Impresionante. Entonces, para nosotras ha sido muy enriquecedor por eso, ¿no? Porque veíamos que no solo la propuesta, bueno, pues cuajaba entre los participantes, sino también los asistentes se convertían a su vez en participantes, que es lo que buscamos siempre. Además que al fin y al cabo, bueno, yo personalmente no creo tampoco en el arte puro porque todos estamos contaminados. Entonces ha sido como una comprobación de que sí, de que realmente estaban todos contaminados los unos con los otros y unas artes con otras. Y buscando esa interacción, incluso fuera de Córdoba, antes de ayer participabais también de ese tercer mercadillo literario en Sevilla, ese Poesía eres tú. El encuentro, ¿no?, maravilloso entre todos los agentes que participan, que hacen posible todo el proceso del libro, de ese producto, los editores, los lectores, los escritores. ¿Qué me podéis contar de esa experiencia que tenéis tan reciente? Pues la verdad es que es muy bonita y hemos decidido repetir, que el próximo será el domingo 7 de abril. Además, lo han situado en un sitio un poco emblemático de la ciudad, ¿no? Que lo que llaman los sevillanos las setas, en la Plaza de la Encarnación, que es la construcción esta tan grande y bueno, con la que ha habido tanta discusión. Y a mí nos pareció desde el primer momento una idea muy bonita y cuando la ves además ya en persona y plasmada, el que pues haya también un mercadillo de libros, igual que está el mercadillo del Arenal, que está, por ejemplo, allí en Sevilla, que hay también como mucha tradición, un mercadillo en la calle Feria muy famoso de segunda mano, que es todos los jueves por la mañana, si no me equivoco, y bueno, es súper transitado y súper querido por la ciudad. Y también un mercadillo que hay en la plaza del museo, donde se ponen también cuadros y también hay venta. Pues yo creo que la idea, el nacimiento de este mercadillo es un poco, ¿por qué no un mercadillo también de libros? Y aunque son poquitas las sesiones que llevan, que es la tercera, pues sí que se está buscando el que haya una continuidad, que cada vez se sumen más editores a la propuesta. Y vamos, yo confío en que también habrá más editores cordobeses que se unirán a la propuesta y muchos más sevillanos, onubenses, de la cercanía, ¿no? Porque también... Pero es una idea muy bonita. Además, estuvieron leyendo poemas de Luis Cernuda, la gente se paraba, escuchaba, que es como algo como... Dice, bueno, lanzamos la propuesta y a ver cómo funciona. Pero además hubo un niño que se lanzó y leyó como unos cuantos de poemas y fue muy bonito compartir el día.
Bueno, y vuestra actividad editora no se detiene, de hecho os agradezco muchísimo, me habéis traído un ejemplar de este último poemario de Ana Roig, ¿verdad? Creo que es la última publicación. Sí, de momento sí. De momento, ¿verdad? Al menos presentada, ¿no? Que conozcamos, ¿no? Pues tenemos ahí en imprenta a la espera de... Esta semana sale un libro, la semana siguiente sale otro, la verdad es que entre marzo y abril vamos a saturar un poco las librerías porque en marzo publicamos 2 libros de Luna Miguel. Uno que ya salió en el editorial DVD, Poetry is Not Dead, sale corregido con algunos poemas más, y su nuevo libro se llama La tumba del marinero, que es un libro que supera con holgura las 100 páginas, es un libro sobre... Nosotras nos preguntamos mucho, creemos que es un libro que responde a muchas preguntas, y una de ellas es qué ocurre cuando crecemos. Es un libro que responde a esa pregunta con mucha dureza e incluso con mucha crudeza, por rimar un poco. Y en abril publicaremos el libro que ganó el premio Pablo García Baena de Poesía Joven, Ellos son mejores, de Guillermo Morales. Y bueno, siempre procuramos que cada semestre aparezca un libro de un autor cordobés. Y en este caso, en abril, coincidiendo con Feria del Libro, saldrá Todas las lenguas de los hombres, de Jesús Fernández, que es su primer libro. Es un libro tirando un poco del hilo de la poesía de Jesús, con una poesía muy narrativa, que está cantando historias a la vez que cuenta historias. Él se ha ocupado de trenzar varias historias distintas. Es un libro del que, igual que en las películas o en las novelas, no se puede desvelar el final, ¿no? Es un libro de poemas que tiene un poco esa característica. Se puede hablar poco de él porque, bueno, pues se le quita al lector gran parte de la sorpresa que puede darle. Y en el caso del libro de Ana, por ejemplo, sí que es una sorpresa maravillosa porque es una autora a la que no conocemos en persona, ni siquiera hemos hablado con ella por teléfono. Bueno. Descubrimos qué edad tenía cuando nos mandó la nota biográfica ya para maquetar el libro, y es un libro que creemos que es uno de esos libros necesarios, que tenemos que publicar sí o sí, porque es un libro que se arriesga, que dice las cosas de una manera distinta, es un libro que no tiene familia aquí en España. Cuando lo leíamos decíamos, bueno, ¿a quién se parece? Es que no se parece a nadie. Entonces creemos que es uno de esos libros que tiene que estar en las librerías y que tiene que encontrarse con los lectores. También hace poco Raúl Quinto presentaba Ruido Blanco, ¿verdad?, en Granada, así que a pesar de la dificultad, como decía Alejandra al inicio, bueno, tiempos difíciles para la poesía siempre lo han sido, ¿no? Y para nosotras, por ejemplo, siempre... Claro, y el hacerlo todo de una manera independiente. Yo pienso que por eso sobrevivimos, ¿no? Porque como siempre ha sido difícil para nosotros, es como estamos hechos a los golpes, estamos hechos a tener que sacrificarte, a tener que perder cosas, y bueno, pues es que casi, no sé si nos va igual que siempre o incluso mejor. Claro, y creo que es un poco eso, porque estamos acostumbradas a este ritmo y bueno, apretarnos un poco más, bueno, no es tan difícil. Bueno, pues nos encantaría poder hablar un poquito con vosotras del momento editorial que estamos viviendo a nivel estatal, así que bueno, os emplazo para otro día porque si no, no nos va a quedar tiempo para hablar de los talleres. En cualquier caso, bueno, cuando se vaya acercando la fecha de la presentación de esa primera obra, de esa ópera prima de Jesús Fernández, esperemos estar enterados, porque hay que decir que Jesús lleva toda la vida escribiendo, o sea que es desde luego un libro esperadísimo, ¿verdad? Bueno, pues hablábamos antes de esos bellos talleres y aquí tenemos que hablar de vuestro encuentro con Coesfera. Vosotras antes hacéis referencia a las ideas y Coesfera, esta propuesta de coworking en Córdoba, se ha convertido en un frondosísimo jardín de ideas, ¿no? Pues sí, la verdad es que nosotras no solo con los talleres, sino que tenemos más relación, hemos estado allí en charlas, compartís ese espíritu de alguna forma. Sí, totalmente, que nos conocimos y enseguida hubo muy buen feeling y nos comprendimos muy bien porque yo creo que tenemos ideas muy parecidas respecto a cómo trabajar, ¿no? Lo que queremos. Creo que lo tenemos claro también tanto ellos como nosotras. Y bueno, cuando le propusimos, queríamos hacer allí, vimos que allí se trabajaba muy bien, que se hacían las cosas muy bien, dijimos, nosotros tenemos que trabajar con esta gente. Y bueno, pues le hicimos una propuesta de talleres familiares, que también nos parece que es algo un poco distinto y que
hay mucha gente que está buscando, ¿no? Durante la semana estamos muy liados, trabajo, estrés, llega el fin de semana y es cuando tenemos un poco más de hueco para decir, pues quiero pasar tiempo libre con mi hijo, quien los tenga, nosotros no, pero bueno, con hijos, sobrinos, claro. Llevo a mi ahijado sin verlo no sé cuánto tiempo, pero que no sea lo típico de pues te llevo al parque, tú estás jugando y yo te veo cómo juegas, o nos metemos en el cine, que genial, pero algo más, ¿no? Algo que sea algo compartir, algo en común, hacer algo que además es lo que le encanta a los niños, ¿no? Yo me recuerdo de niña, al hacer algo con papá, con mamá o con tus hermanos mayores, es como, no sé, cualquier cosa se vuelve mucho más importante y algo se vuelve mágico, ¿no? Cuando es con alguien a quien quieres tanto. Y por eso ofrecimos esta serie de talleres familiares en los que siempre partimos de la escritura, partimos de la literatura, porque llevamos ese lastre con nosotras, de formación ya profesional y personal. Bendito lastre. Efectivamente, pero mezclando también pues con más artes, con cosas que les gusta hacer a los niños. Y de cada sesión se llevan un regalo. Siempre algo que además han construido con ese adulto que ha venido con ellos, entre los dos, y que se llevan para casa. Arrancabais el 26 de enero con 1, 2, 3 probando, os acercabais al periodismo, ¿no? Efectivamente, se llevaban un periódico para casa en el que contaban pues, una historia que les sucedía a ellos. Y bueno, continuamos con pieza a pieza, donde construyeron también una historia que contaron a través de dibujos, también de texto, que plasmaron en un puzzle, que vamos, bueno, sí, un puzzle, luego recortaron las piezas y a un puzzle que se llevaron para casa. Además, cada taller, cada sesión, que bueno, dura aproximadamente 2 horas, para niños de 4 a 10 años, más o aproximadamente. Menos. Ese es un poquito el tope. Hay que decir que las habéis querido ir haciendo coincidir con días, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes de los periodistas, por hacerlo coincidir con el Día Mundial, ¿verdad?, del periodista. Y el próximo es Quiero ser como tú, ¿no?, que está ya relacionado con una festividad que la tenemos ya prácticamente encima, ¿no? Hay que poner en valor, ¿verdad?, ese Día del Padre, esa jornada una vez al año en la que nos acordamos un poquito más, ¿no?, si cabe, ¿no? Pues sí, es como también una forma distinta de celebrar el Día del Padre, ¿no? Que no sea el típico, que está muy guay y que todos lo hacemos y que nos hace mucha a todos los padres les hace mucha ilusión. Efectivamente, de te quiero papá, pero nosotros queremos dar un paso más, además de te quiero papá, pues quiero hacer algo contigo, escribir una historia contigo y llevarme un recuerdo para casa, además un recuerdo que ya no solo lo he hecho yo, es que lo he hecho contigo. Y pues tendremos la sesión el sábado 16, ya con vista al día 19. Y no nos va a faltar un detalle, porque el 27 de abril aprendemos a hacer el marcapáginas más personal y más intransferible del mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Nos tienen que venir con bien pensado cuál es el libro favorito y vamos a construir un marcapáginas, además vamos a llevar materiales para que sea, vamos, marcapáginas único, marca registrada de cada cual. El siguiente sería Mi familia y yo. Seguimos incidiendo en esa idea del viaje, ¿no?, de la mano de mamá y papá. Decíamos antes, hoy día no tenemos nunca tiempo, ¿verdad?, para el ocio, y para ellos también cuesta mucho rescatarlo, pero incluso es importante de cara al acercamiento entre los propios padres, ¿no?, esa actividad conjunta, ¿no?, es necesaria. Pues sí, además esa sesión está ya, porque hay mucha gente que me ha preguntado, bueno, y yo si no tengo niños, yo no puedo ir porque a mí me gustaría ir, dice, yo lo hago yo por mi cuenta. Entonces es como esa sesión a la que está un poco más abierta y que además pueden venir todos los de la casa y va a ser pues un cuentacuentos pero que vamos a vivir. Es un cuentacuentos como interactivo, participativo, en el que la gente no va a ser público, sino que va a formar parte del cuento también. Y sensorial también, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tampoco quiero desvelar toda. Pero yo creo que esto, hasta que no estemos allí y lo vivamos, no. Pero va esto a que haber te lo todo. Cuenten. Vamos a utilizar todos nuestros sentidos, Claro, incluido el gusto. Claro. Y ahí, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí podemos leer, ¿no? Muy bien, vale, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Y sí decimos que termináis el 15 de junio con Mamá, papá, quiero ser poeta, ¿no? ¿Algún día dejará esto de ser una utopía? ¿Dejarán los niños de decir, mamá, quiero ser artista, para decir, quiero ser poeta? Ser poeta.
Bueno, yo a mi madre le dije eso en una ocasión, pero no podíamos dejar la poesía fuera. Así que dijimos, bueno, pues vamos a empezar suave y ya al final metemos la sesión de poesía para que se note que, hombre, que está ahí la Bella Varsovia. Y será el momento en el que escribamos pues nuestros versitos, nuestras rimas, a partir pues de cosas básicas como a lo mejor son los refranes, de poemas infantiles, de poemas de poetas grandes que se dirigían inteligentemente al público infantil. Muy bien, y además lo hacemos en torno al día, ¿no?, de San Juan de la Cruz, ¿no?, a la festividad de este patrono de la poesía. Y bueno, y sin embargo estamos hablando de una parte de esa tríada, ¿verdad?, de los bellos talleres, porque también tenemos talleres intensivos y talleres específicamente para adultos. Sí, el taller, por ejemplo, el taller de escritura creativa para adultos empieza este lunes próximo. Sí. Se va a dar en la misma sala en la que hemos tenido la Biblioteca de Babel, en la sala de Mundalironda y Mundano, y es un taller que va a durar semanalmente, todos los lunes hasta el mes de junio, y la idea es sentar las bases para quienes ya escriban y quieren andar un poco más, quieran pues saber, más o menos conocer ya los primeros mecanismos de la escritura, pero también para quienes, sepan que quieren escribir, pero no saben muy bien cómo hacerlo, ni cómo sacar esas ideas que tienen. Es un primer acercamiento y la idea es comenzar, partir, a lo mejor no desde cero, pero sí desde un punto inicial, y terminar ya con una idea clara de qué se quiere escribir, de si se quiere tirar hacia la narrativa, hacia la poesía, si se quieren combinar ambos géneros. Y sobre todo, aprender entre todos, porque al final un profesor de un taller también termina aprendiendo muchísimo. Hay una reciprocidad, claro. Y eso es un poco una de las partes uno de los talleres que ofrecemos. También tenemos, por ejemplo, los intensivos, que es un sábado al mes dedicado a la escritura, además de manera muy específica, ¿no? Son talleres que pueden completar ese taller de escritura creativa inicial, pero también, dirigirse a quienes quizá dicen, para un nivel inicial de escritura creativa, quizá yo ya llevo mucho tiempo escribiendo, pero me apetece ahondar en otros aspectos, y combinan un poco la teoría con la práctica. Por ejemplo, ahora en marzo va a haber uno de literatura escrita por mujeres, un poco acercándonos a que han escrito las grandes escritoras y las escritoras grandes pero no tan conocidas. En abril hay uno de autobiografía y todo lo que eso conlleva, ¿no? El diario, las memorias, los epistolarios, un poco, para poner en valor un género literario que parece que está condenado un poco a... Siempre un poco devaluado, sí. Tirando un poco de ahí, en mayo, un taller que creemos que puede ser bastante interesante, que es de literatura y gastronomía. Nos acordamos de aquella antología, ¿verdad?, que presentamos aquí en Córdoba TV. Tirando un poco, claro, de nuestra experiencia en A Gustar con Vida, y además, por ejemplo, todos estos talleres intensivos se imparten en La Maraña, que es un espacio de creadoras y artesanas maravilloso que hay en la calle Sarabia, y en el caso de literatura y gastronomía se trasladará a Blanco Enea, que es un poco el restaurante que pensamos que mejor ejemplifica ese diálogo entre lo que al final son dos artes. Y ya en junio terminaremos el recorrido con un taller de corte y confección de textos, en el que nos pondremos manos a la obra a corregir. Más o menos es un poco el recorrido que ofrecemos y que creemos que puede ser interesante eso para gente que quiere aprender más, que está empezando o que ya lleva un tiempo y que quiere regalarse un sábado dedicado a la escritura. Y siempre con ese espíritu, ¿no?, de la simbiosis y la mixtura. Antes hablábamos de la gastronomía, en este último hacemos la analogía con la confección y el corte, ¿verdad? Y en los talleres para adultos, respondiendo a preguntas tan sumamente difíciles de contestar por parte de alguien que quiera crear, como cómo se da ese paso, ¿no?, del poema al poemario, ¿no? Yo creo que, como decíamos antes, por mucho que lo contemos y por muy bien que nos lo estáis explicando, pues hay que acudir, hay que ponerse en contacto con la Bella Varsovia. No sé si para alguno de estos cursos ya tenemos plazos cerrados o todavía estamos a tiempo de apuntarnos a cualquiera de estas actividades. Pues estáis. Bueno, que yo también me quiero apuntar a alguno.
Pero sí, el plazo está abierto porque de hecho hemos retrasado el comienzo, como teníamos el puente de por medio, y un poco para hacer práctica hemos retrasado el comienzo de escritura creativa en Mundalironda a este lunes 4 de marzo, que se comenzará, pero independientemente de eso, de que comencemos, si alguien de repente se entera más adelante o no puede estar el mes de marzo, pero puede apuntarse en abril, no hay problema con incorporarse con el curso empezado, porque bueno, pues está diseñado para que eso pueda renovarse también la gente que va participando del curso. Tenemos toda la información en la página web, tenemos contacto con vosotras en Facebook, en Twitter. De todas formas, el mail es talleres@labellavarsovia.com o talleresfamiliares@labellavarsovia.com. El número, el 957 94 42 02, ¿verdad?, para hacernos con esa información. Y bueno, y si a alguien se le ha olvidado pues tener a mano el boli, el papel, y nos lo puede ver otra vez, pero también puede llamar al 94 0111, por supuestísimo, a nuestro número de todos los días, a preguntarnos cuál era el número aquel que has dicho tan rápido y con tanta prisa, y seguro de verdad que hay mucha gente que quiere participar de estos talleres, de estas actividades. No sé si me podéis adelantar algo, aunque ya veo que, en fin, el programa está más que completo. Habéis empezado 2013 por todo lo alto, pero seguramente habrá más proyectos en ciernes, ¿no? Seguro, sí. Nosotras lo que más nos gusta del mundo es inventarnos cosas, inventarnos nuevas ideas, y ya tenemos pues nuevas ideas de talleres, no solo en Córdoba, sino también fuera. En Madrid, por ejemplo, este sábado impartimos un poco una píldora del taller contra el bloqueo del escritor, que es uno de los talleres intensivos que hemos ofertado. Vamos a dar talleres en otras ciudades y seguro que se nos van a ocurrir otros cuantos ciclos y otros cuantos encuentros para seguir hablando de literatura, que al final es lo que más nos gusta.